día 25 de abril, es el día del evangelista San Marcos. Marcos es considerado el autor de este evangelio y fundador y primer obispo de la iglesia de Alejandría en Egipto. Decía San Cipriano acerca de él que Marcos fue primer intérprete de Pedro. Escribió con exactitud todo lo que recordaba Pedro, pero claro, no en un orden de lo que el Señor hizo y dijo, porque él no lo había acompañado personalmente al Señor, sino que se fue llevando por lo que decía Pedro. Y así como Pedro enseñaba, de acuerdo con las necesidades de cómo mostrar la vida de Jesús, así también Marcos va ordenando las palabras del Señor al modo que podía ser mejor comprendido. Por eso dice también Eusebio, no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que había escuchado en Pedro y en no escribir nada en falso. Desde el siglo II se dio por sentado que Marcos era el autor de este evangelio, aunque es imposible tener ningún tipo de certeza a este respecto. Se ha aducido convincentemente que no hay ninguna razón por la cual los primeros cristianos tuvieran que adjudicar la autoría de este evangelio a un personaje desconocido que no fue discípulo de Jesús, en lugar de atribuírsela a uno de los apóstoles. Incluye muchas de las tradiciones orales, escritas, acerca de las palabras, los hechos de Jesús y que rodearon a Jesús. Y narra la vida de Jesús a partir del encuentro con Juan el Bautista hasta la crucifixión y ascensión del Señor. Marcos no presenció personalmente ninguno de los hechos que detalla en su evangelio, sino que, siendo un discípulo de Pedro, documentó todo lo que el apóstol predicaba al pueblo romano sobre todo. Marcos muestra a Jesús como el Hijo de Dios, como aquel que ha venido también a llevar nuestros sufrimientos. Sabía que para aceptar a Jesús resucitado había que aceptar también la cruz. Jesús fue glorificado por Dios porque esa era la voluntad de Dios y permitió que por medio de su sufrimiento de muerte en la cruz llegara nuestra salvación. Los escritos de Marcos se van a centrar en el mensaje de que cualquier persona que desee seguir a Jesús debe aprender a atravesar el camino de la cruz. Es un evangelio de fácil comprensión, fácil de leer, fácil de comprender, escribe de una forma directa, precisa. Se dirigió más que todo a anunciar la buena noticia a cristianos, judíos y también a algunos gentiles. Marcos predica a todos aquellos a quienes se acercan a escucharlo. Muestra a un Jesús que entiende las dificultades, sufrimientos del mundo y sabe que Jesús comparte los sufrimientos de sus discípulos, pero también los discípulos compartirán la alegría de la gloria del reino de los cielos. Marcos muere en el año 68 después de Cristo, y de acuerdo con un antiguo informe, su muerte fue por causas naturales. Otros aseguran que sufrió el martirio en la ciudad de Alejandría, en la que él fuera obispo y que la hubiera fundado. A los que crean, termina el Evangelio de hoy, le acompañarán estos signos. O sea que el creyente también porta la gracia de aquel en quien cree, que es Jesús. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos y si viven un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Así vemos cómo termina Marcos el Evangelio con un Jesús que delega a su iglesia los carismas, las gracias que también acompañaron el camino de Jesús en el mundo. Estamos invitados entonces a creer y estamos invitados a poner en marcha la obra de la gracia.
Que así el Señor nos conceda vivirlo en este día de este evangelista. No olvidemos que todos somos portadores de la palabra, con el testimonio y con la palabra y con el anuncio. Te bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que la paz de Dios sea con el mundo entero.